les quiero hablar básicamente de la primera lección que damos a los emprendedores. Esto es una mezcla de algunas técnicas y algunas cosas básicas de emprendimiento que empiezan con Steve Blank, con Guy Kawasaki, mezclado con algunas cosas que yo he aprendido. Y básicamente quiero empezar diferenciando una empresa de una startup, de un emprendimiento. Mucha gente pregunta cuál es la diferencia y creo que esto es una parte básica para entender inclusive cómo mentorear a los startups. Y a mí esta foto para mí es muy representativa de la diferencia entre una startup y una empresa, ¿no? Normalmente la gente que hace startups se viste y se pone los zapatos de la izquierda, normalmente la gente participa en una empresa, pues se pone los zapatos de la derecha. Y todo esto empieza en 1602. Esta fue la primera empresa que se crea oficialmente en el mundo. Es la primera empresa que no es gubernamental, que reparte acciones, que tiene socios, etc. Y es una empresa que se llamaba el Dutch East India Company. Es importante que vean la fecha, 1602. Esta empresa que se dedicaba tenía barcos, mandaba los barcos de Europa a lugares como Turquía, como India, etcétera, compraba especies, luego regresaba a Europa y las vendía, como si fueran oro, ¿no? Porque realmente esta especie solo se compraba en el Medio Oriente o en Asia Menor. Después de que se crea la primera empresa y se crea la primera estructura para crear una empresa, pues se crean un montón de empresas. Empezaron a haber empresas de servicio como tallercitos o como tiendillas de la esquina, etcétera, etcétera. Luego viene la revolución industrial. Ya para entonces había cientos de miles, si no es que 1,000,000 o más de empresas. Y no es sino hasta 1908, 300 años después, que Harvard crea el primer MBA, el primer Master in Business Administration, la primera maestría en administración de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 300 años no había una metodología para administrar empresas. Y esto viene a ayudar muchísimo porque se conjuntan las mejores prácticas en un solo lugar y entonces empiezan a enseñar a la gente cómo hacer empresas y cómo crecerlas. Ahora, ¿qué es una maestría en administración de empresas? Bueno, en realidad habla de muchísimas cosas. Habla de cómo administrar un negocio. Habla de cómo desarrollar un plan de trabajo, un plan de marketing, un plan de recursos humanos. En esencia, y no quiero minimizar en lo más mínimo esto, valga la redundancia, pero lo que dice es, plasma tu estrategia en un plan de negocios. Una vez que tengas tu estrategia plasmada y que estés convencido de que esta es la estrategia que debe de seguir tu empresa, entonces contrata a la mejor gente en los puestos específicos de la empresa. Por ejemplo, contrata al mejor vendedor para tu departamento de ventas, al mejor que puedas de marketing para llevar toda tu estrategia de mercadeo. Contrata a la mejor persona que puedas en recursos humanos. Contrata para obviamente mejorar la calidad del equipo, contrata al mejor administrador en el área de administración, etcétera, etcétera. Y una vez que tienes contratado a estas gentes, corre y conquista el mercado. Es una gran herramienta para las empresas, pero hay una cosa que un MBA no dice. Ninguna maestría en administración de empresas realmente nos enseña cómo empezar un negocio. Nos enseña cómo administrar algo que ya existe, pero no nos enseña cómo empezarlo. Y para esto, en el año 2006, más o menos, además, el problema principal de los negocios es, cuando empiezas un negocio es que te faltan clientes. La mayoría de los negocios fallan porque faltan clientes una vez que sales a vender. Y esto puede ser por muchas razones, porque no te diferencias, porque la solución que estás ofreciendo realmente no responde a un problema, etcétera, etcétera. Y para esto, en el 2006, se crea por primera vez un libro que se llama The Lean Startup, que lo escriben Eric Ries y también Steve Blank. Y básicamente, lo que nos dice este libro, 100 años después de la maestría en administración de empresas,
es que lo que tienes que hacer es tener una idea, de esta idea diseñar un producto, o lo que se llama un producto mínimo viable, luego ir a probarlo en el mercado, o sea, ver la reacción de los posibles clientes, medir esto con un montón de datos, aprender de esta validación y regresar y modificar tu idea. Básicamente quedarte en este círculo hasta que tienes algo que en inglés se llama product market fit. Lo que quiere decir es básicamente que tienes un producto o un servicio que ya validaste con un grupo específico de personas que sabes que están dispuestos a pagar. Y en ese momento, entonces ya puedes empezar a crear una nueva empresa. Y esto ahorra mucho dinero, se llama de Lean Startup, porque en vez de gastar dinero haciendo pruebas, puedes hacerlo de una manera mucho más expedita, mucho más, mucho menos costosa el medir realmente si lo que estás proponiendo es algo bueno. Y para esto se crea una herramienta, que no vamos a entrar en esta herramienta, porque estoy seguro que muchos lo conocen, pero que se llama el Business Model Canvas. Ahora, el Business Model Canvas, lo principal es cuál es la propuesta de valor, este cuadro naranja. Y luego, cuando ya tienes una propuesta de valor y encuentras un segmento de mercado, entonces todo lo demás ya lo puedes llenar y ya lo puedes hacer. El Canvas, en esencia, lo que dice es, organiza tus ideas, propon hipótesis. Estas hipótesis, pruébalas en el campo, pruébalas en el mercado real y luego regresa a organizar tus ideas nuevamente. Y de nuevo, la idea es quedarte en este círculo hasta que ya tengas algo probado y entonces ya puedas crear la empresa. Esta es la estrategia que utilizan todas las incubadoras, todas las aceleradoras, están basadas ahora, hoy en día, en este tipo de fundamento, ¿no? En cómo crear una empresa de este tipo. Ahora, esto nos lleva a la pregunta inicial. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa y una startup? Bueno, para mí la definición de empresa es una organización que comercializa un producto o servicio con el fin de generar utilidades. Esta es la definición que más se acerca a cómo yo conceptualizo una empresa. Y ojo con esto, con el fin de generar utilidades. Mucha gente confunde, por ejemplo, las empresas sociales, las empresas de impacto social, como empresas que no tienen que generar utilidades. Y eso está muy equivocado. Una empresa es para ganar dinero. Si eres una empresa social, luego puedes regalar el dinero, pero la única manera de mantenerla viva es ganando dinero, encontrando un modelo de negocios. Ahora, una startup no es esto. Una startup es una organización temporal que busca un modelo de negocios recurrente. Cuando encuentra el modelo de negocios recurrente, entonces se vuelve una empresa. Esto es muy importante. Una startup no nace siendo una empresa. Una startup aspira a ser una empresa. Y además, en mi opinión, hay tres cosas muy importantes que tiene que tener una startup. La primera es que tiene que tomar riesgos. Una startup normalmente toma riesgos. Toma riesgos porque no sabe si la gente va a adoptar lo que están haciendo, porque no sabe si el mercado es el correcto, si el momento es el correcto, etcétera, etcétera. Una startup tiene que tener planeación. Por ejemplo, el primer punto, el de tomar riesgos, lo diferencia, digamos, de una franquicia. Una franquicia en realidad no toma tanto riesgo, sabe que el modelo ya funciona. Entonces, una franquicia no es una startup. Lo segundo es una planeación, tiene que planear. Si tú pones una pyme que no tiene una aspiración de crecimiento, que no tiene una planeación hacia un crecimiento, entonces tampoco es una startup, es una empresa, es una pyme. Y lo tercero, y esto probablemente es lo más importante, es que tiene que innovar, tiene que tener una diferenciación contra la competencia. Esto es lo que le va a permitir crecer de manera muy rápida. Ahora, voy a platicarles un poquito de las dificultades de emprender. Y esto es muy rápido. Todos sabemos, toda la gente que estamos en el medio de emprendimiento, sabemos cuál es la fórmula para el éxito. Es relativamente sencillo. Y les quiero poner la fórmula, pero antes quiero ponerles una pequeña analogía de lo que para mí es una startup. Y para mí esta es probablemente la mejor analogía que existe de este tipo. Entonces, imagínense que este muchacho es un emprendedor. Y es un emprendedor al que se le acaba de ocurrir una idea.
Eh, y el emprendedor de repente se le ocurre una idea y le dice a sus papás, oigan, vean qué idea tengo. Los papás le dicen, oye, estamos orgullosísimos de ti, de qué buena idea. Él está feliz con su idea, va y consigue un ingeniero que puede ayudarlo a hacer su idea. Le dice, oye, tú puedes hacer esta tecnología, sí. Entonces se juntan, se asocian, ambos dos renuncian a sus trabajos porque ahora van a ser libres y van a poner una startup. Todo va viento en popa. De hecho, meten su idea a un concurso de startups, se ganan una incubación en una incubadora, ganan un premio nacional, desarrollan su producto, lo sacan al mercado y de repente nadie quiere su producto. No entran clientes, llega el viernes y no tienen dinero para la nómina, se la pasan horrible, dice, ¿qué estamos haciendo? Deberíamos estar empleados, se asustan. De repente se tranquilizan, empiezan a operar un poquito mejor, se dan cuenta que esto es algo normal, y luego otra vez, ¿no? Llegan, les cae Hacienda y tienen que pagar impuestos, etcétera, y luego empiezan a disfrutar el viaje. Esto para mí es un emprendedor. Este niño, al final de esta vuelta en la montaña rusa, le dice a su papá que le encantó y quiere volverse a subir. Y este niño para mí va a ser un emprendedor, pero no es para todos. Hay mucha gente que no le gusta la montaña rusa. Hay mucha gente que lo que le gusta es un carrusel. Y si te gusta el carrusel y no te gustan las emociones fuertes, entonces no eres una persona que realmente debería de estar emprendiendo, deberías de estar empleado. Y bueno, esta analogía a mí me encanta porque realmente el emprender es una cosa muy compleja y es una cosa con emociones muy fuertes. Ahora, ¿cuál es esta estrategia para ser exitoso? Básicamente es tener una idea, sacar de esta idea un producto o servicio al mercado local, escalar en el mercado local, luego sacarla al mercado global, escalar en el mercado global y luego tener una salida financiera, que llegue un Google o un Facebook o un Microsoft y te compre. Y si todos sabemos esto, ¿por qué es tan difícil tener éxito? ¿Por qué más del 90% fallan en los primeros 2 años? ¿Y por qué solo el 0.5% son súper exitosos? Y la razón es esta. Es difícil juntar todo lo necesario para crear una startup. Una startup tiene que tener un cliente con una necesidad latente. Y esto lo vamos a explorar un poquito al final. Una solución diferenciada. Un equipo que sea el correcto para llevar a cabo este startup. Tienes que tener un equipo de trabajo completo. Tienes que tener un modelo de negocios adecuado. Tienes que tener capital de trabajo. Tienes que saber administrar un producto o servicio o una tecnología. Y por supuesto, tienes que tener habilidades de negocio. Y encima de todo esto, tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Y cuando tienes todo esto, ahí está el éxito. Pero la realidad es que las empresas no se ven así. Una startup rara vez tiene todo esto. Una startup normalmente tiene un producto, pero está buscando clientes para su producto, tiene una solución que está bien hecha, pero no está bien diferenciada, tiene un equipo incompleto sin experiencia, no saben cómo van a ganar dinero, no tienen capital para empezar, no saben lo que es la administración o el manejo del proyecto de un producto, nunca han tenido un negocio. Y obviamente no están en el momento correcto, en el lugar correcto. Y entonces no hay éxito. Y luego encima de esto tiene que estar en un entorno que permita a las empresas crecer. Tiene que haber liderazgo, tiene que haber casos de éxito, tiene que haber un marco legal adecuado, tiene que haber apoyos de gobierno, capital financiero, capital humano, una cultura de emprendimiento, educación, infraestructura, redes de vinculación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que pocos países en el mundo tienen todo este entorno, todo este ecosistema bien desarrollado para que crezcan los startups. Entonces, estos son los principales problemas de los ambientes de los startups. Entonces, ¿qué debe de hacer un mentor? Y a mí, esto es una peliculita que dura 7 segundos, así que pongan atención, pero esto para mí es lo que hacemos los mentores y lo que hacemos las incubadoras de empresas. ¿Y se las requiere explicación?
pero ahorita se los explico muy rápido. Este gatito es como todos los startups y todos los emprendedores que yo he visto. Todos planean el primer salto mal. Todos tienen un modelo, por ejemplo, de Excel, que además tiene tres tipos. Tiene el modelo optimista, el moderado y el pesimista. Y el pesimista es súper optimista. Hay muchísimas cosas que les fallan, principalmente por falta de experiencia. Entonces, el trabajo de los mentores y de las incubadoras, pues es tratar de que no se maten en el primer salto, tratar de ayudarlos a caer suavemente de estos primeros errores, aprovechando la experiencia que tenemos nosotros, para darles oportunidad a dar este primer salto bien, a llegar vivos al otro lado. Y si hacemos esto, siendo el paso más difícil, yo considero que va a ser, si dando bien este primer paso, pues las posibilidades de éxito son mucho más altas. Ahora, ¿en qué consiste el primer paso? Y esto me encanta porque es de Guy Kawasaki. Y para mí es, inclusive en lo que yo me fijo como inversionista para invertir en un proyecto, es lo primero que yo veo. Y esto es una gráfica que tiene, por un lado, el eje X, que es necesidad, y que va de nadie lo necesita a todos lo necesitan. Y luego tiene un segundo eje, que es el eje Y, que es diferenciación, y es mi producto o servicio es igual a todos o estoy completamente diferenciado. Soy un servicio único. Ahora, la mayoría de las empresas que no son startups, pelean acá. Ofrecen un producto o servicio que todo el mundo necesita, por ejemplo, una botella de agua. Todo el mundo necesita el agua. Pero ¿cuál es la diferenciación entre esta botella y las otras 40 o 50 botellas de agua que existen? Y la realidad es que es nula. Y cuando tienes un producto que todo el mundo necesita, pero que no está diferenciado, entonces aquí en realidad peleas o por marketing o por precio. Y una empresa nueva, una startup nueva que pelea por marketing o por precio, muy probablemente va a perder la guerra. ¿Por qué? Porque no tiene los fondos suficientes para pelear una guerra de precios o para poderse anunciar más que las empresas establecidas, los incumbentes. Ahora, imagínense la otra esquina. La otra esquina es un producto que es único, que es totalmente diferenciado, pero que nadie necesita, ¿no? Y esto, bueno, aquí le llamamos stupid. Existen productos que hacen esto. De hecho, cualquier investigación, especialmente cuando hablamos de ciencia básica, pues normalmente empieza acá, ¿no? Descubren que un isótopo salta cuando le mandas un rayo láser verde y todo el mundo dice eureka, pero no saben para qué lo van a usar. Pero cuando de repente llega un ingeniero y dice, oye, yo con esto puedo hacer una turbina más rápida, automáticamente avanza en cuanto a la necesidad de la invención. Entonces, ¿en qué me fijo yo? En que las empresas traten de estar hacia acá, en que caigan más o menos en este recuadro, que una gran mayoría de gente las necesite y que tengan diferenciaciones o barreras de entrada o ventajas competitivas que realmente los destaquen de la competencia. Y en mi opinión, una empresa que cae en este cuadro, ya lo único que necesita es ejecutar. Probablemente el 75-80% del éxito ya lo tiene. Ahora necesita un buen equipo y una buena ejecución para realmente ser exitoso. Y los quiero dejar nada más con esta frase. Es una frase de Michael Porter que dice, la cuestión central en materia de prosperidad económica son el emprendimiento y la innovación. Está probado en el mundo que los países ricos son los que apuestan al emprendimiento y a la innovación. Y los países pobres que se convierten en ricos también es por apostar al emprendimiento y la innovación. Y vean, por ejemplo, Corea del Sur o Irlanda o Malasia o Singapur o Israel o el mismo Chile en Latinoamérica. Son países que no tenían una buena economía y que cambiarla y al apostar por el emprendimiento y la innovación crecieron muchísimo. Entonces, pues hay que apostar por esto en nuestros países. Yo aquí los dejo y les agradezco de nuevo la invitación. Marcus, antes de que te Dígame. vayas,
No te me vayas. Vamos a abrir ahora 5 minutos el chat por si hay alguna duda de los participantes. La verdad es que tu ponencia ha sido súper clara. A mí la verdad es que me gustaría que dieras algún consejo al Marcus de 25 años, que estamos muy inspirados este congreso en la juventud, como bien sabes. ¿Qué consejo le Claro. darías al que quiere emprender, al joven que quiere emprender sobre todo? Y si hay alguna pregunta en el chat, con mucho gusto la puedo repetir aquí para que no te líes mucho y cuéntanos qué consejo le darías a la juventud que te está escuchando, sobre todo a los jóvenes que quieren emprender y que les da un poco de, ya sabes. Oye, ¿cómo quito el sharing para que no se vea esto? Espérame. Arriba a la derecha tienes un botoncito Ah, cuadrado. ya, Ahí, perfecto. ahí está, perfecto, te ves perfecto. Miren, yo siempre les doy a los emprendedores un consejo muy similar. Y el consejo que les doy son tres consejos, ¿no? Primero, pues lo que acabamos de ver, y por eso lo pongo como el primer paso. Eh, el consejo que les doy es, encuentren un problema real, un problema, obviamente que mientras más gente tenga, más grande va a ser el mercado que van a atacar. Segundo, diferencien su solución. En España, en México, en la mayoría de los países del mundo hay un montón de pymes, pero que no se diferencian. Vean una tintorería o vean un puesto de hot dogs o vean una tienda de abarrotes. Son iguales. Entonces, al no diferenciarse, no trascienden, no crecen. Y esto es precisamente lo que creo que es importante hacer. Ahora, el tercer consejo es armen un equipo complementario, ético, un equipo que además crea en lo que están haciendo y que sienta pasión por lo que hacen. Emprender, a diferencia de lo que mucha gente cree, es un camino mucho más difícil que ser empleado. Y si encima de esto no tienes la pasión por lo que haces, pues probablemente vas a renunciar muy rápidamente y antes de tiempo. Entonces, traten de hacer algo que les guste, ¿no? Perfecto. Oye, aquí hay otra pregunta que me hacen, yo no sé cómo, si puedes contestarla. ¿Cómo se puede participar en Startup México? Me pregunta por aquí Mónica Fernández. Bueno, el participar en Startup México pues depende, ¿no? Como mentor es muy fácil. De hecho, algunos de los mentores que están acá indirectamente ya participan en Startup México porque tenemos una buena alianza con la red de mentoring en España. Eh, si lo que quieren es participar como una empresa, por ejemplo, tenemos un programa de soft landing para empresas que no están en México, que quieren atacar el mercado latinoamericano. México es una muy buena puerta de entrada. Y entonces tenemos un programa de soft landing donde vienen las empresas, los ayudamos a crear la empresa, les ponemos contador, abogado, los ayudamos a vender, a crecer el mercado, inclusive a conseguirles inversión acá, ¿no? Y bueno, inclusive para quienes se quieran aventar, estamos buscando un socio en España para abrir una sucursal en España también, ¿no? Bueno, mira, pues ya escucharon los ponentes. Hay más preguntas. No sé si tú las puedes ver. ¿Cuál es la diferencia entre Learn Startup and Canvas? Bueno, O comenta. me encantó una que decía que, déjame, lo estoy buscando, pero era algo así como que, ¿qué le recomiendo a alguien que está cayendo en la montaña rusa? Esa. Y lo que les recomiendo es que tengan paciencia. Miren, todo el mundo le tiene miedo al fracaso. En nuestras sociedades hispanas, latinas, yo creo que tiene que ver también con la calidez de las personas que somos y todo, pero le tenemos mucho miedo al fracaso. El fracaso es parte del éxito. Es imposible, escúchenme bien, ¿eh? Es imposible tener éxito sin haber fracasado. Entonces, más bien, la única manera en que el fracaso se vuelve un fracaso es cuando no aprendemos de ello. Pero si aprendemos de él, en vez de ser un fracaso, es una lección de vida que nos ayuda para demás. Hay muchas veces en los emprendimientos, inclusive en los mejores emprendimientos, en donde el sol no sale y se ve negro el panorama y no hay una luz al final del túnel, digamos. Y la verdad es que pues, hay que ser pacientes y hay que aguantar y hay que seguir buscando esa luz. La verdad es que emprender es una cosa que toma mucho esfuerzo
Y es una cosa en donde te constantemente estar peleando contra adversidades. Entonces, no se asusten tanto de una caída. Acuérdense que después de una caída en una montaña rusa viene otra subida, ¿no? Y esto es lo que hay que esperar y hay que disfrutarlo. Se trata del viaje, no se trata del destino. Lo peor que pasa cuando te gustan las montañas rusas es cuando acaba, ¿no? Efectivamente. Aquí hay varias preguntitas. ¿Cómo hacer con un producto que es... bueno, a ver, espera, que se me había ido. Aquí tienes bastantes preguntas. ¿Crees que la motivación personal influye mucho? Miren, yo creo que la motivación personal es algo que hay que trabajar, ¿no? De hecho, para que sepan, yo voy a sacar un libro pronto sobre cuáles son las habilidades para emprender. Y la primera habilidad, para que sepan, en mi opinión, es perder el miedo, ¿no? Es quitarse ese miedo de fracasar o de hacer el ridículo, de no ser aceptado, etcétera. Creo que esto es lo que más gente, lo que hace que más gente se paralice y no emprenda. Totalmente de acuerdo. Pues mira, tienes más preguntas. No sé si quieras contestar o ya pasamos No, a... encantado, encantado. Mira, ¿cómo podemos contactar a Marcus? Bueno, Marcus, quien dice Marcus, porque también aquí veo que quieren contactar con ustedes en México. Si quieres darles un poco la página web o para que Sí, puedan bueno, les contactar. pongo aquí mi correo con todo gusto. A ver si se ve. Y lo puse. Paloma. Sí, se ve perfectamente, sí, lo hemos visto todo. Ah, ok, ok. Se ve perfectamente en el chat. Bueno, pues me parece que las preguntas, el punto clave para sostener una empresa, es lo que también pregunta Francisco Peñalosa. ¿Cuál consideras que es el punto clave para sostener una empresa? Las ventas, generar ingreso. Ese es el punto clave. Digo, esto es una lección que va a sonar muy básica, pero mucha gente se le olvida. Tus egresos tienen que ser menores a tus ingresos. Punto. Una empresa, de nuevo, acuérdense de la definición. Una empresa es una organización que comercializa un producto o servicio y que genera utilidades. Cuando no generas utilidades, la empresa se muere. Claramente. Déjenme ponerlo de otra manera. Ni siquiera son las utilidades lo que más hay que cuidar, porque a veces las utilidades se atrasan, ¿no? Las utilidades para mí son como el agua. Una persona puede vivir mucho tiempo sin agua. Puedes vivir 2, 3 semanas sin agua. Digo, te vuelves loco, pero puedes vivir sin agua. Pero el efectivo, el flujo de caja es como el aire. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin aire? Son minutos. Entonces, siempre hay que cuidar el flujo. Totalmente, totalmente. Me pregunta Carla Rodríguez, ¿cómo hacer con un producto que sabemos que no es necesariamente que cubre una necesidad, sino más bien es algo aspiracional? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Pregunta. La verdad es que existe, por supuesto, casi cualquier cosa de lujo existe ahí. Y lo que ahí yo recomiendo es empezar a ver los nuevos modelos de negocios para este tipo de cosas, especialmente en una etapa post-pandémica. Mucha gente va a estar muy dolida después de esta pandemia, va a tener menos ingreso, va a tener menos dinero, y especialmente las cosas de lujo, las cosas aspiracionales, pues van a ser lo último que van a comprar. Entonces, vean modelos diferentes de cómo hacerlo. Por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos que renta joyería y relojes caros. Vean el modelo de Airbnb, vean el modelo de Uber. Todas estas cosas se pueden adaptar a empresas con algo aspiracional. Es mucho más difícil ingresar a un mercado con algo aspiracional que con algo que cubre una necesidad. Esto es bien sabido, ¿no? Y también pregunta Francisco Peñalosa, a tu criterio, ¿qué mercado tiende a crecer? Bueno, me imagino que estás hablando de una etapa post-COVID y yo te diría que los mercados que van a crecer, el primero que va a crecer pues es el que yo llamo teletodo, ¿no? Teleescuela, teletrabajo, teleservicios, teleentretenimiento, o sea, todas las cosas que llegan a casa, y yo creo que van a crecer muchísimo y van a seguir creciendo por un rato, esto todavía no se acaba. Eh,
Yo creo que todo lo que sea, obviamente la parte de logística, de blockchain, de cosas que ayuden a solucionar esta parte física sin tener que salir tanto, también muy importante. Toda la industria de entretenimiento virtual, vean cómo ha crecido compañías como Netflix o compañías de realidad virtual o de realidad aumentada, pues la gente va a querer seguir entreteniéndose, especialmente durante etapas de encierro. Eh, Creo bueno, además, todo lo que es wellness, la gente luego no se da cuenta, pero estamos bajo un estrés brutal. Estrés de que nos enfermemos, de que se enferme alguien más, de que perdamos el trabajo, de que perdamos nuestra empresa. Entonces, todo lo que sea enfocado a la salud mental, a la salud física, yo creo que va a cambiar mucho. Bueno, les diría dos industrias más. Yo esperaría que esto nos haya cambiado mucho la manera de pensar, ¿no? A todos. Y creo que tenemos que empezar a enterarnos de que hay poblaciones vulnerables que tenemos que colaborar y ayudar. Yo qué sé, los ancianos, los niños, la gente con habilidades diferentes. Entonces yo creo que el impacto social va a crecer mucho y también creo que vamos a cuidar más el planeta, esperaría, ¿no? Entonces le apostaría a industrias verdes, ¿no? A todo lo que es ecológico. A cosas básicas, a ropa, comida, fruta. Muy difícilmente ahorita yo pondría una joyería, ¿no? Por ejemplo. Tienes razón. Por último, la última pregunta que te vamos a hacer para pasar al siguiente es, ¿cómo ves a México en el mundo en 3 años en cuanto a economía? Esa es una pregunta que a todos Miren, los que somos mexicanos nos interesa. Desgraciadamente, si continúa, todo va a depender de las elecciones del 2021. Ahorita tenemos en México un gobierno que parece que están tratando de tirar la economía adrede para tener más control sobre la población. Si ganan ellos el Congreso y el Senado en 2021, México se va a volver un caos, se va a volver una especie de Venezuela. Si en el 2021 logramos controlar esto y controlar un poco digamos, este control absoluto del país, creo que tenemos esperanza. México tiene todo para crecer. Tenemos todos los recursos, tenemos talento, tenemos una población joven, tenemos al mercado más grande del mundo pegado a nosotros, tenemos tratados de libre comercio con el 70% del PIB mundial, tenemos todo para crecer. Pero tenemos un gobierno que no nos está ayudando.